justo me toca hablar con ustedes un temita que es relativamente nuevo para el Uruguay. Si bien en el Uruguay, como también dijo Odara en el comentario del comercio internacional y la importancia que tiene para el Uruguay, en lo que es a nivel internacional, no podemos tampoco dejar de lado ni decir que no es o más bien dicho, tenemos que decir que el comercio internacional es un motor para lo que es la economía mundial. Y cuando estamos hablando de eso, también tenemos que tener en cuenta que hay organismos internacionales que nos dan justamente unas sugerencias de actuación para todos los países del mundo. Cuando hablamos de esto, y nosotros ahora vamos a encarar lo que es el plan de modernización de la aduana, justamente en este momento, encaró muchos temas, varios temas, diría, y vamos justamente en lo que estamos nosotros acá para dos de ellos, ¿verdad? En estos dos que son los que tenemos precinto electrónico y operador económico autorizado, pusimos allí, y además pusimos operador económico calificado. ¿Por qué calificado? Simplemente porque en la rendición de cuentas la ley uruguaya, que está por en cualquier momento tener su entrada en vigencia o su firma, lo categoriza como operador económico calificado. Entonces, justamente lo que decíamos, hablando siempre de comercio internacional, los que fueron alumnos míos sabrán que siempre les digo en esta materia que bueno, que siempre hay algún organismo que está atrás de todas las actuaciones internacionales, porque algo de esto se encargan estos organismos. En el caso específico vamos a hablar acá como base fundamental para estos dos grandes temas que vamos a tratar, justamente la Organización Mundial de Aduanas. Algunos de ustedes la conocerán, pero si no, lo que vamos a decir de ella simplemente es muy grande el tema como para hablar de esto y no es el tema que nos ocupa. Pero sí, lo que tenemos que decir es que la Organización Mundial de Aduanas, como bien lo dice el nombre, es una organización internacional dedicada a asuntos aduaneros. Y cuando hablamos de asuntos aduaneros, también nos dice, bueno, cuántas son las aduanas del mundo que la integran, y aproximadamente unas 174 aduanas en el mundo integran esta organización. El comercio internacional, entonces, pasa por aproximadamente, es el 98% del comercio internacional, que pasa aproximadamente por los países cuyas aduanas integran esta organización mundial. ¿Y qué es lo que hace esta Organización Mundial de Aduanas? Justamente, no nos olvidemos que tenemos también la Organización Mundial de Comercio y unos cuantos organismos internacionales. Cuando hablamos, esta precisamente nos da recomendaciones a los distintos países, específicamente a las aduanas, pero de actuación conjunta con las empresas. Entonces, lo que decía hoy de que la importancia que tiene en la economía mundial, el comercio internacional, o sea, no nos podemos olvidar de la seguridad que debemos acompasar a este comercio internacional. Seguridad y facilitación. Entonces, la Organización Mundial nos dice, justamente, ¿por qué seguridad y por qué facilitación? Porque no debe ser esto una herramienta al comercio internacional para que, justamente para que no exista lo que decimos siempre, que hayan fines terroristas en este comercio. O sea, que la mercadería por sí misma o en su tránsito, en su traslado de un país al otro, esté contaminada, como lo dice la Organización Mundial en más de uno de sus aspectos. Entonces, claro, lo que también dice, si estamos en la Organización Mundial la Organización Mundial Aduanera, lo que justamente dice es, bueno, muy bien, las aduanas pueden colaborar, ¿para qué? Para facilitar el comercio internacional, pero facilitarlo otorgando y colaborando con la seguridad del trayecto de esas mercaderías y de esa circulación de movimientos internacionales de mercaderías. De esa manera es que la organización establece lo que se llama el marco SAFE. Es un marco normativo que les dice a sus miembros, bueno, si están de acuerdo, analícenlo, véanlo e implementenlo en sus respectivas aduanas. Un marco que, por supuesto, bueno, se le llama marco SAFE, ustedes lo van a encontrar, pueden googlearlo como todo ahora y está todo el marco en la Google. Nosotros solo nos vamos a detener en lo que hace referencia a los dos temas que nos lleva
a esta charla. Entonces, en este marco SAFE, lo que tiene son dos pilares fundamentales, dos pilares en donde se basa esa normativa. Es un pilar asociación aduanas y el otro asociación aduanas-empresas. Y visto así, justamente, y cada uno de ellos tiene distintas normas. Vamos a ver solo las normas que acompasan justamente a los temas que vamos a tratar hoy. Pero estos dos pilares, con los nombres tendríamos que ya darnos cuenta que los que nos está diciendo la Organización Mundial de Aduanas, bueno, momento, para que el tránsito, la circulación de mercadería, el comercio internacional en sí mismo sea seguro y exista facilitación para dicho traslado, bueno, pues bien, hagan convenios entre las aduanas de transmisión de datos, de determinados documentos que los expide un país y que otro sea capaz de aceptarlos, o sea, buscando justamente la certeza, la seguridad dentro de lo que es el comercio y a su vez, sin lugar a duda, facilitar. Y bueno, y las aduanas empresas justamente es el convenio, es entre los organismos estatales y las respectivas empresas que trabajan en esta área. Entonces, el precinto electrónico directamente. Ya tenemos la base y lo que nos dice justamente la norma 1 del pilar aduanas, dice, bueno, el precinto. Entonces, dice, para el precinto lo que tiene que existir en las distintas organizaciones aduaneras es un programa que lo que haga es un programa de inviolabilidad de precintos. O sea, ¿para qué? Para que justamente se lleven registros en las distintas aduanas de tres aspectos. La colocación de lo que es el precinto. El precinto, en definitiva, es un broche, por así decirle, a la carga, a los contenedores o vamos a ver más adelante. Entonces, muy bien, registrar la colocación, registrar un cambio en el caso de que existan a lo largo de toda la cadena de transporte. Después, también la verificación de la integridad, que llevó a destino la carga tal cual había salido del lugar de donde había correspondido de ese registro. Y si hubieron cambios, quedará sentados. Allí les puse una muestra simplemente para aquellos que no hayan tenido aún la suerte de ver alguno. Bueno, son distintos precintos para que tengan una idea. Y tomando otro de los pilares, pero ya de la parte justamente de lo que es el acuerdo aduanas-empresas, lo que encontramos es que nos dice, sí, bueno, precinto, tecnología. Bueno, a nivel internacional, todas las partes. Y cuando hablamos de todas las partes, estamos incluyendo a las aduanas, sin lugar a dudas. Bueno, muy bien. Tienen que tratar y hacer posible la colocación de precintos, pero con una tecnología avanzada. O sea, aumentar esa tecnología para la mayor seguridad para todas las empresas. Y bueno, ¿para qué? Para que no solamente haya seguridad, sino que además todas las interferencias que puedan haber en el tránsito, justamente con una tecnología mejorada, vamos a poder localizar ese tráfico de mercadería. Allí les muestro justamente los dos precintos. Los tres que están acá, estos tres son los tradicionales y acá ya estaría uno que es un precinto electrónico. Lo de la empresa no está mal mostrarlo porque es una de las empresas que hoy en día actúan acá en el Uruguay con respecto al precinto electrónico. Van a ver más adelante los nombres de las empresas. Entonces, bueno, muy bien. Uruguay, tomando la base justamente de la Organización Mundial de Aduanas y esos pilares que estábamos diciendo, lo que hace es lograr una disposición interna. ¿Para qué? Para tener la certeza jurídica de que está obligando, requiriendo un requisito que realmente es legal. Por lo cual se efectúa, se realiza y se aprueba este decreto. Y en este decreto me interesaron dos aspectos más allá de la obligatoriedad después del uso del precinto. Dos aspectos que son uno del considerando, resultando, y otro del considerando, donde la aduana, además, cuando propone este proyecto, ya toma en cuenta lo que hablamos recién, la Organización Mundial de Aduanas, las sugerencias que tiene, pero además algo muy importante como objetivo de Estado uruguayo, el objetivo de tránsito, ¿verdad? Uruguay, tránsito seguro. Y eso creo que es fundamental a los efectos justamente del comercio internacional para el Uruguay, como decíamos anteriormente. La parte del considerando, no nos podemos olvidar de que hay un acuerdo internacional, ¿verdad? El ATIC, el Acuerdo Terrestre de Carga Internacional,
que bueno, sin duda alguna ya hablaba del precinto de cuando fue realmente firmado, pero hablaba del precinto aduanero, pero sin perjuicio de lo cual lo tenemos en base y en consideración para lo que es el precinto electrónico. O sea que estamos en consonancia todas las normas y los requisitos que va a exigir la aduana. Bueno, la aduana sin duda lo toma como obligatorio y exige el precinto electrónico, para lo cual dice, muy bien, vamos a este sistema de precinto electrónico lo van a hacer empresas privadas, no lo va a colocar la aduana como veíamos en el Acuerdo Internacional Terrestre que decía precintos aduaneros. Lo terceriza a través del decreto que lo permite, lo terceriza y por supuesto, para tercerizar ese servicio lo que hace es llamar a empresas que tengan o quieran realizar este servicio. Homologa a las empresas, pero con ciertos requisitos, ya sea como empresa y como servicio a ser prestado. Hay una serie de requisitos a ser cumplidos. Bueno, aquella empresa que cumple con todos los requisitos, bueno, podrá realizar ese servicio. También no solamente establece cuáles son los requisitos, sino también cuáles podrían ser las modificaciones que a las empresas les podría exigir la aduana en algún caso por alguna razón específica de la actuación propia de la empresa. Y a su vez las sanciones por un incumplimiento real de la empresa desde el punto de vista de que no realice el servicio que había prestado o tenga inconvenientes en la realización. Bueno, y sin duda alguna que el precinto va a ser colocado ya sea para los contenedores que llevan la carga o, como se le llama, remolques no enlonados, o sea, es un simple contenedor que lo que se hace es colocarle un precinto de estos, o para contenedores justamente, para camiones que transitan como enlonados, por eso pusimos ahí, quizás las imágenes no estén muy claras, pero también no nos tenemos que olvidar que existen camiones con transporte de líquidos, por ejemplo, o los cerealeros incluso. Entonces, también va a existir el precinto el tradicional para poder cerrar, además, todo lo que son aquellas puertas secundarias que se les llama, para que queden realmente integradas al sistema final del precinto. Y, por supuesto, que la aduana resolvió tener un lugar y una oficina y una dependencia que se iba a dedicar específicamente al monitoreo del tránsito. Monitoreo a través justamente de ese dispositivo que va a estar conectado con el organismo, va a analizar las situaciones, va a tener el seguimiento, va a recibir las alarmas por el precinto. Y justamente lo que estableció la aduana en cuanto a lo que eran las rutas, o sea, son fijas, o sea, depende de para qué lugar tiene que ir la carga, la aduana establece específicamente cuál es la ruta y el tiempo que va a durar ese tránsito o esa circulación dentro del Uruguay. A su vez establece también lo que son los lugares de precintado y desprecintado, o sea, no se puede precintar, o sea, colocar ese precintado en cualquier lugar del país, solamente van a ser en aquellos establecidos por aduana. Los establecidos, bueno, le puse el ejemplo de dos que quizás lo conozcan, que es el puerto de Montevideo, en relación a la aduana de Montevideo, el puerto de Montevideo, la zona franca de Florida, la zona franca de Libertad, ¿verdad? Son los lugares donde se depositan y donde existen, llamémosle terminales de carga, por así decir, en nombre genérico, y todo lo que son los depósitos extraportuarios que se encuentran justamente de carga y descarga. Y en Carrasco, bueno, tenemos la zona franca, zona América, y tenemos también lo que es terminal de cargas uruguayas dentro de lo que es el Aeropuerto Internacional de Carga. Y bueno, en cada administración tendrán sus respectivos lugares, pero también especifica claramente dónde se va a hacer el descanso. Y yo le puse nada más que dos ejemplos así. O sea, un transportista no puede descansar donde quiera, ¿verdad? Va a tener que descansar en los lugares específicos, porque si no va a saltar una alarma. Y la alarma va a saltar justamente ¿a dónde? A la empresa, que justamente fue la que colocó el precinto, porque tiene un sistema propio de monitoreo, y también va a saltar a la aduana, que también tiene ese control de monitoreo. Y va a ser un problema, entonces más vale que no descanse donde quiera, sin perjuicio de que todo en la vida se puede suceder. Bueno, allí les mostré justamente nuevamente el precinto y tiene, obviamente, es un dispositivo, como verán, consta de dos partes. Una que en definitiva es mecánica, ¿no? Que es como son, digamos, un sensor que lo que hace es cerrar las puertas y va transmitiendo información a otro dispositivo que es el electrónico, donde ese dispositivo electrónico almacena datos e informa a una central de monitoreo lo que suceda.
desde el momento de colocación, el tiempo que va a durar el trayecto y, por supuesto, si en algún momento diferente al que tiene que estar, al que tiene que ser efectivamente, alguien pretende aperturar ese precinto. Las características físicas, bueno, sí, no podría jamás ser este precinto más grande o superior a lo que es un contenedor, ¿verdad? La superficie que está efectivamente sellando. Tiene que estar bajo las inclemencias, o sea, soportar cualquier inclemencia del tiempo, tiene que ser de fácil colocación rápida, digamos, o sea, 10 minutos, por ejemplo, un contenedor, 15 minutos como máximo un enlonado, o sea, no puede o tiene que cumplir con esas características que exige la aduana, o sea, todas estas características las tienen directamente también en una disposición interna de aduanas. Allí les dejé un simple diagrama que parece, así se entreveran bien todas las flechas para todos lados, pero en definitiva lo que quiere decir esto es que existe un monitoreo propio y el monitoreo de aduanas y el monitoreo propio de la empresa que presta el servicio. ¿Y dónde y en qué momento suceden estas comunicaciones? Justamente es cuando hay un documento único aduanero, que los que ya hemos hablado del tema saben lo que es, o la declaración aduanera en Uruguay, bueno, van a tener que declarar y solicitar el despacho de la mercadería a través de Lucía. Lucía es el sistema informático de aduanas. Y lo que hace el despachante solicita y a su vez el Lucía le emite la comunicación de qué canal de contralor va a tener, si es canal de verificación documental, físico, o ambos o ninguno. Con eso, además le dice, tiene que colocar el precinto electrónico. Entonces se lo comunican a la empresa que va a realizar el operador del tránsito, en definitiva, y con eso lo que realiza elige, porque son varias las empresas que homologó la aduana bajo ciertas características, y luego le emite la información al sistema Lucía. El sistema Lucía dice, bueno, muy bien, tal es el precinto, y de ahí en más empieza a monitorear, hasta que llega a destino la carga, y cuando llega la carga a destino, el funcionario que está allí encargado de controlar el destino del tránsito, lo que hace justamente ingresar al sistema Lucía nuevamente, le da el ok de que llegó, y con esa información el sistema le permite y le habilita a desprecintar, retirar el precinto para que no sucedan ningún tipo de alarmas. El precinto, además, no les dije, pero debería tener de fácil visibilidad los dos estados de precinto, alarma o normal, ¿verdad? O sea, verde o rojo, como le quieran, según el tipo de precinto. Y bueno, ahora pasamos al operador económico, no sé si después debemos de hacer algunas preguntas. ¿Qué pasa con el operador económico autorizado? El operador económico autorizado u operador económico calificado, como les dije, por las dudas estén al tanto de la orden de la ley de rendición de cuentas. Con el operador económico autorizado o calificado, también tenemos algo que analizar previamente. O sea, no se tomó en consideración por parte de la aduana uruguaya a realizar este programa por sí misma. O sea, ¿qué tomó como base? Bueno, lo que nos decía la Organización Mundial de Aduanas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que era la norma 1 de todas las 11 normas que tenía aduanas. Y allí les pusimos el eslabón para que clarificar en algo lo que queremos decir con cadena logística autorizada y operador económico autorizado. ¿Qué pasa? Que cualquiera de ellos, o sea, el operador es uno que se solicita calificar como tal, y la cadena logística, bueno, son o varios operadores que se van a querer calificar como tales, o las distintas actividades que realice un operador. Entonces, porque pueden realizar más de una, ¿verdad? Podemos tener un operador que haga varias partes de la cadena. Entonces, si cumple con ciertos requisitos que exige la aduana, ¿verdad? Que por supuesto va a ser la aduana de cada país, va a tomar lo que le corresponda según sus características propias. Entonces, con respecto a eso, bueno, entonces si cumple esas características, la aduana le dará ciertos beneficios. No solamente darle el nombre de operador económico calificado o operador económico autorizado, OEA, sino que además le dará beneficios como procedimientos, ¿verdad? Simplificados, prioridades, incluso hasta encontrar también le llaman un ejecutivo de cuentas a nivel de lo que es la OMA, o sea, un teléfono a quien avisar dentro de lo que es la organización aduanas para dirigirse
¿verdad? Y si hay algún inconveniente con uno que es operador, un OEA, bueno, el funcionario de aduana estará al tanto en el teléfono. O sea, como verán, es un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, cuando se había visto, cuando se había pensado que podría existir este tipo de situación entre lo que es un organismo del Estado y las empresas privadas. Sin lugar a dudas que hay otras normas, que son las normas del pilar aduanas empresas. Bueno, acá van todas. Todas son bases para lo que es el operador económico, el OEA. En cuanto a cada una de ellas, bueno, no nos da para hablar de cada una de ellas, pero sí vamos a decir que no solamente cuando llegó el momento de realizar un plan piloto en aduana, que se hizo, ya culminó el plan piloto, lo que hizo justamente la aduana, además de basarse en el marco SAFE, se basó en tres aspectos o en tres iconos más, que fueron. El CTPAT es una iniciativa de la aduana de Estados Unidos, que sin lugar a dudas lo que le preocupa y muchísimo es justamente la contaminación de sus cargas o de las cargas en el mundo, o que lleguen a ella o que de ella salgan, contaminación en lo que es mercadería ilegal, ¿verdad? O lo que es mercadería no declarada, no manifestada, como le llama la Organización Mundial. Entonces, también lo que le interesa es que haya cierta seguridad. Y bueno, en esta seguridad también analiza y ve la importancia del operador del famoso OEA. Los otros dos también. El BASC es una asociación de empresas privadas internacional, donde lo que hacen es certificar la calidad de los procesos de una empresa, justamente desde que realiza la carga o desde que realiza el proceso de producción, para dar seguridad de su carga y que llegue a destino tal cual pretendía desde su lugar de origen. Y la ISO 28000 es otra norma, digamos, una norma ISO que califica a una empresa con certeza de que sus procesos de gestión son realmente adecuados para este comercio internacional, y volvemos otra vez a decir lo mismo, que no tiene cargas que se encuentren contaminadas. Entonces, en base a lo que es ese sistema, el plan piloto duró 3 meses, ¿verdad? Como decimos allí, duró de junio a agosto de este año. Ahora, ese es el plan piloto. La preparación y la capacitación de los funcionarios y el saber cómo empezar a trabajar el tema, la organización de aduanas, obviamente no fue en 3 meses. Inició con un grupo de trabajo, con parte incluso de un programa del BID también, desde el año 2010-2011. Recién en este momento lo que se hizo fue justamente implementar el plan piloto, valga la redundancia. Y lo que hicieron fue, lo que se pretendió fue utilizar algunas empresas. ¿Qué tipo de empresas? Bueno, un importador o exportador, 2 despachantes, un depositario, un transportista y un transitario. El exportador, bueno, fue la empresa Crystal Pet, se puede decir porque está publicado en la página web de la aduana, o sea, no estoy entrando en ninguna infidencia. 2 despachantes de aduana que fueron Sardá y Gámbara, y el depositario es la empresa Rilcomar, el transportista fue Ardoino, y el transitario Rico, que es una empresa de Zona Franca, Zona América. Entonces, bueno, ahora, ¿fue porque sí estas empresas que se eligieron? No. Primero la aduana resolvió y dijo, bueno, vamos a ver cómo, a quién y por dónde empezamos a implementar este sistema. Bueno, primero criterio de selección. ¿Qué vamos a elegir? Bueno, si empresas que tengan una trayectoria reconocida, o que sean empresas serias, o que sean empresas que no hayan tenido durante determinado tiempo infracciones aduaneras, infracciones tributarias, juicios pendientes con el Estado, ¿verdad?, a nivel judicial, por un lado. Que tengan una cierta calificación de gestión de la empresa, o sea, que también que tengan un nivel de operativa tal y significativa a los efectos que valga la pena, entre comillas, tratar de implementar o analizar este plan piloto. Bueno, muy bien.
Esos eran los requisitos en general. Una vez que se vio más o menos qué empresas podían llegar a cumplir, obviamente había que ir seleccionando y afinando, digamos, la selección. Entonces se hizo lo que fue efectivamente el historial de la empresa, ¿no? Después de que se encontró algunas que podían cumplir, vamos a buscar una a una. El historial de la empresa, lo mismo, a nivel tributario, a nivel aduanero, que estuvieran al día con el Banco de Previsión Social, con Dirección General Impositiva. Y, por supuesto, que todo eso se podía controlar desde el punto de vista informático. ¿Por qué? Porque tanto aduanas como DGI como BPS tienen sistemas informáticos comunicados con aduanas y se podía controlar sin necesidad de otro tipo de documentación. Lo que sí se tuvo que exigir y pedir fue una declaración jurada del operador a quien se pretendía, ¿verdad?, calificar. Se le tenía que exigir una declaración jurada de que no tenía justamente ningún problema judicial, ningún juicio pendiente con el Estado. Los sistemas de gestión administrativa, bueno, lo que les decía, alguna certificación que por lo menos le asegurara a la aduana de que habían gestionado algún tipo de ISO, ¿verdad? Y que tuviera a su vez estados contables auditados. Hay una normativa del Estado uruguayo que exige para las empresas, incluso para solicitar préstamos en algunos bancos, los estados contables auditados por también determinado o cumpliendo determinadas características. Entonces, también se analizó cuáles eran las empresas que estaban en esas condiciones. Solvencia financiera, bueno, ¿cómo sabemos si una empresa era solvente o cómo sabía la aduana si una empresa era solvente o no? Bueno, hay índices que el Banco Central establece, justamente crediticios. Entonces, bueno, si está dentro de esos entornos que dice el Banco Central, en esos índices podemos perfectamente, estaba dentro de las características, ¿verdad?, para cumplir con solvencia financiera. Antigüedad mínima. Sí, una antigüedad mínima de 3 años se les pedía. ¿De 3 años de qué? De que no tuviera infracciones, de los 3 tipos que les acabo de decir, ¿verdad? Y a su vez de solvencia financiera. La parte del sistema de gestión podía perfectamente, entre comillas, recién haberse iniciado, porque el no saber que iba a entrar en este sistema podía haberse demorado y recién lo hace más tarde. Pero bueno, eso se podía hacer después. No tenía por qué tener la antigüedad de 3 años, sí tenerlo antes de iniciar el proceso. Y los niveles de seguridad adecuados, bueno, sí, niveles, por eso dice niveles. No todas las empresas, si estamos hablando de un despachante, un transportista, ¿verdad? O sea, cada uno de ellos tienen actividades diferentes. Por lo tanto, el nivel de seguridad que se requería de cada uno de ellos también iba a ser diferente. No es lo mismo un despachante que tiene instalaciones, entre comillas, administrativas, más allá que su función es técnica, pero tiene una instalación administrativa, entre comillas. En cambio, la diferencia con un transportista que tenía que tener seguridad en sus cargas, en su transporte, su medio de transporte, y a su vez tampoco también es distinto cuando se refiere a lo que es un depositario. O sea, un depositario tiene instalaciones donde tiene mercaderías, cada uno requerirá según el tipo de mercadería que deposite los requisitos diferentes, ¿verdad?, de seguridad justamente de su carga. O cómo tiene sus stock. Entonces, muy bien, ¿qué beneficios otorgaba este plan piloto? Y bueno, los beneficios, sin duda alguna, prioridad, ¿verdad?, para los contralores ante la organización aduana. O sea, era lo básico para poder iniciar en este tipo de plan. Por supuesto que el número de controles que se le irían a hacer a la carga de este tipo de empresas tenía que ser mínimo o nulo, dependiendo del tipo de jerarquía que se diera a los controles y además depende de los índices que se fueran realizando con el tipo de empresas. A su vez, por supuesto que lo que decíamos hoy del Ejecutivo de Cuentas, sin lugar a dudas que esto hizo un cambio y un clic en la organización porque cuando el Estado iba a tener un ejecutivo de cuentas para un operador. Bueno, es un sistema que logra que haya una sinergia para que todas las empresas traten, incluso como empresarios también, de hacer las cosas bien. Y si hace las cosas bien va a tener sus beneficios, que eso es lo importante. Bueno, los costos de esto, esto no tiene costo aduana. O
sea, la aduana no cobra por hacer esta certificación. Lo que hay son costos propios de la empresa para lograr tener una certificación ISO, por ejemplo, de gestión administrativa y de seguridad, tendrá los costos que la empresa le cobre, ¿verdad? A su vez también podrá tener otros costos como en lo que es la parte de lo que le decía hoy de los sistemas auditados de contabilidad. Bueno, a veces se terceriza este tema y obviamente tendrá sus costos, pero a los efectos de la certificación aduanas no lo tiene, o sea, no lo cobran. Entonces, ¿qué permitió justamente ese plan piloto en la organización aduana? Y bueno, identificar oportunidades, ¿no? O sea, tanto para las empresas privadas como también para la organización, porque tenía que poner en una balanza y ver, bueno, lo que dejaba de controlar y el beneficio que le otorga también al organismo, dejar de controlar en base justamente a las buenas prácticas que llevan adelante las empresas que están siendo operadores económicos. Por supuesto que todo esto llevaba también el hecho de documentar todo lo que se estaba analizando en esos 3 meses. Tiene toda una documentación, tanto aduanas como los privados, porque esto era el insumo básico para el día que se instale justamente el programa efectivamente del operador del OEA. Y lo mejor de todo será el día en que no tiene por qué ser muy lejano quizás, pero bueno, es que en las aduanas, o sea, cuando exista realmente convenios internacionales, los que hablábamos hoy entre aduanas, donde un operador económico autorizado en un país por una aduana certificado sea también reconocido, ¿verdad?, en otra aduana de otro país. Ese es el objetivo final que debiera existir ante todo esta facilitación y seguridad. ¿Por qué? Por lo mismo del principio. Tendrá seguridad la carga, llegará a destino y además facilitará. Y es ser un operador reconocido internacionalmente no es poca cosa hoy en día. Aparte es impensable en el mundo en el que estamos que la carga se pueda controlar el 100% de la carga que transita en el mundo, ¿verdad? Sería imposible. Entonces, se está trabajando en la propuesta final, se va a poner en consideración de los privados para que den sus opiniones de mejora en la propuesta para realmente implementar el programa efectivamente. Y las preguntas finales que nos hacemos al respecto, y no sé si andamos bien en la hora, porque estamos bien, puedo decir algo más. Bueno, lo que nos preguntamos es, ¿quién puede ser operador económico autorizado finalmente, no? ¿Quién puede ser? Bueno, no lo dijimos, lo vamos a decir ahora. Puede ser cualquier persona física o jurídica, ¿verdad? Pero que cumpliendo con todos los requisitos que exige la aduana, efectivamente pueda ser reconocido. Ese puede ser el operador, o sea, puede ser cualquiera que cumpla. Si no cumple, no va a ser. Es como cuando hablamos de importador, ¿quién puede ser importador? Puede ser cualquiera, pero cualquiera que esté inscrito como empresa, cualquiera que esté al día, o sea, cumpliendo los requisitos generales y básicos. Después, ¿quién otorga el certificado? Sí, lo dijimos. El certificado lo otorga la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Es obligatorio ser operador económico autorizado? Yo hoy les comenté cuando hablamos del precinto electrónico que había una norma, un decreto interno de nuestro país donde le daba la base jurídica de obligatoriedad del precinto electrónico. En cambio, acá solo hablamos de las normas internacionales que nos aconsejan utilizar y como país nos beneficiaría utilizarlas, porque es lo que estamos siempre analizando, mejorar nuestras exportaciones, mejorar nuestros tránsitos, mejorar nuestra credibilidad internacional. Pero norma interna, no hablamos todavía. Hay una ley de rendición de cuentas, como les dije, que está al salir, después veremos qué se analiza en ella. Pero acá lo que estamos hablando es de las consideraciones internacionales. Por lo tanto, no es obligatorio ser operador. Cualquiera puede seguir haciendo lo que está haciendo hasta el día de hoy. Creo que es de interés de las empresas y, por supuesto, que de la aduana también, que hayan operadores económicos. Primero, porque, bueno, es que la aduana como organismo estatal
confía en sus socios, en definitiva, porque hay socios que trabajan bien porque cumplen con todas las normativas, con todos los requisitos que exige la aduana. Por supuesto que no se van a ver, van a tener que realizarse auditorías por parte de la aduana o quien corresponda que diga la aduana, si lo llega a tercerizar, ¿verdad?, para efectivizar que continúen siendo operadores económicos autorizados, porque no tienen una patente, como se dice, para que toda la vida lo sean. Pueden llegar a un momento en que haya algún incumplimiento o alguien que no pueda continuar con esos requisitos para poder seguir avanzando. Entonces, bueno, por eso decimos que no es obligatorio ser operador. Estaría bueno. Cuanto más hayan, sería mejor para todos. Después, ¿cuáles son los beneficios de ser operador económico autorizado? En definitiva, ya vimos unos cuantos. Y uno de los que nos quedó sin mencionar es la importancia de tener un certificado por una aduana uruguaya, por supuesto, estamos hablando del Uruguay, de llegar a otro país con ese certificado. Eso cuando efectivamente sin perjuicio de que, obviamente, si hay un convenio entre aduanas y países, va a ser admitido en forma inmediata. Pero no es poca cosa, igualmente, aunque no exista ese acuerdo y ese convenio, que un operador llegue a otro país. Es algo similar a lo que a veces hablamos, si alguno recuerda, de los certificados de origen. O sea, más allá del nivel tributario, también a veces es lo que queremos saber, es que la mercadería efectivamente sea de donde dice llegar. Bueno, es una certificación, en este caso, muy importante para llegar a otro país por nuestra carga. Y ser un país seguro, como dijimos al principio de todo, o es el objetivo finalmente de todo esto. Después, otros beneficios que también tienen o van a tener, bueno, la capacitación, van a tener también la posibilidad de intervenir en talleres, van a tener la posibilidad también de intervenir en cuanto análisis tenga la aduana y mejoras que quiera hacer la aduana también, van a tener la oportunidad de efectivizarse y plantear sus problemáticas como operadores privados. No es poca cosa que haya un organismo del Estado que escuche a la actividad privada, ¿verdad?, para beneficiarse, en definitiva, los dos. Es un ganar-ganar. Y bueno, ¿son transferibles esta categoría de operador económico? ¿La obtengo yo como empresario y se la puedo transferir a otro empresario? Sin duda que no. Es intransferible. O sea, si se le otorgan a una empresa, esa es la única empresa que va a tener, más allá de que él tercerice o no tercerice determinados servicios, la empresa es quien tiene, la empresa X es la que tiene esa certificación como operador autorizado. No se transfiere a nadie. Entonces, cerrando estos... Sí, muchas gracias. Cerrando estos dos temas importantes, ¿qué pasa? Nos queda claro que son dos grandes temas donde sin duda alguna se está iniciando el Uruguay en estos temas, más allá de que dijimos que el plan piloto se realizó y dio sus resultados, tuvo un objetivo, se cumplió y ahora se está diseñando el programa final. El precinto electrónico es un hecho, ya está, ya es obligatorio y ya se tiene que transitar en nuestro país para toda la carga terrestre. Las bases son, por un lado, jurídica, porque tenemos un decreto que habilita aduanas, y por el otro lado, como siempre decimos en internacional, tenemos un fundamento internacional que en este caso nos lo da justamente la Organización Mundial de Aduanas en su pilar y en sus distintas normas de cada uno de sus pilares. Decía, con respecto a las empresas que se van a certificar, van a ser OEA en un futuro, bueno, cuando el programa ya sea más extensivo, ¿no? O sea, ¿ese programa va a ser exclusivo de Uruguay o todo el mundo, toda la unión de aduaneras lo va a implementar, digamos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, una empresa OEA, cuando llega a otro país, por ejemplo, uno de los beneficios podría ser que no entre en Canal Rojo. Esa sería la otra. Bueno, sí. Dos aclaraciones al respecto. O sea, cuando sea certificado OEA, va a ser certificado OEA Uruguay. O sea, va a tener la certificación para lo que ingrese a territorio uruguayo o para lo que egrese de territorio uruguayo. O sea, nada más que en el Uruguay. La idea final es que hayan convenios internacionales para que lo que la aduana uruguaya autoriza como un OEA, ese mismo OEA sea igualmente reconocido como OEA en el país a donde lleva su carga.
por ejemplo, ¿no? Si fuera un transportista, o el productor de la mercadería. O sea, esa es la idea final y el objetivo final. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien no lo va a hacer en un principio, porque esto sí va a llevar mucho tiempo más de ponerse de acuerdo con otros países, igualmente no es lo mismo llegar a un país y una aduana de otro país, porque hoy existen acuerdos y comunicaciones entre los países, ¿verdad? Sin perjuicio de ello, lo que va a suceder es que no es lo mismo llegar con un certificado OEA, aunque no sea para la aduana en el momento y tome la definición de ese país, qué es lo que va a hacer, no es lo mismo. Es como las certificaciones de calidad. O sea, cuando uno va a cualquier empresa y encuentra un cartel de certificación, certificado de calidad tal, bueno, no es lo mismo, uno como que entra de otra manera a la empresa. Esto es algo similar. Respecto al canal rojo, bueno, no podemos decir que sea que no se controle nada. La idea finalmente es que la documentación quizás no se exija en el momento, capaz que no es canal rojo, capaz que, o sea, los beneficios pueden ser muchos. Desde la prioridad, como decíamos, o sea, prioridad en la carga, es un camión que está llegando a frontera terrestre, es un OEA, entonces llega y es el primero en que pasa, por ejemplo. Digo, son características que se van dando a medida que, bueno, se va ajustando a su vez el sistema, ¿no? Esa es un poco la idea. Una cosa que no me quedó muy clara, con los precintados, si se dispara una alarma porque un barco se desvió, o por ejemplo en un caso de piratería que lo asaltan el barco o algo, ¿quién tiene poder de denuncia ahí? ¿Las OEAs o la aduana? O sea, si alguien tiene, o sea, ¿quién tiene poder ahí para denunciar ese caso? A ver qué pasa. Sí, estamos hablando un poco de lo que nos preguntaba recién Odara. Si era el precinto electrónico es obligatorio en el Uruguay para tránsito terrestre, ¿sí? Para todo vehículo que transporte mercadería en el Uruguay y con tránsito terrestre. La idea final, si logramos con otros países hacer acuerdos, al estar las mismas empresas precintadoras en un país van a ser autorizadas y homologadas en otro país. Estamos hablando de empresas precintadoras, ¿verdad? O sea, que prestan el servicio. De ahí en más, o sea, obviamente están en aduanas, en aguas que no son de jurisdicción de ningún país, todos los países van a saber qué es lo que pasó y bueno, cada uno es como el que le corresponda o la salida o a la llegada va a tener la alarma de que pasó algo en la mitad de camino. Entonces, cuando lo recibe el tránsito, va a poder controlar y verificar qué es lo que pasó con la carga. Esa es un poco la idea final de toda esta historia, ¿no? Pero no estamos todavía a nivel internacional, ¿no? El OEA se mezclaría si en algún momento existe también la calificación de OEA, ¿verdad? A nivel internacional, un certificado OEA de un país sea considerado OEA de otro país. Pero si pasa algo con la carga en la mitad de camino, obviamente hay que denunciarla en forma inmediata, digo. Si está monitoreado, ya vamos a saber en qué lugar está y va a poder la aduana del país a donde llegue poder actuar en forma inmediata. ¿Cuándo empezaría a aplicarse? ¿Más o menos tienen alguna idea? No hay una fecha fija. Justamente lo que se está haciendo es, lo que sí se hizo fue, se implementó el plan piloto, se sacaron conclusiones y se está recién haciendo el programa final para ponerlo a consideración de las partes y recién después que las partes estén de acuerdo, recién allí podrá analizarse y bueno, ponerse en funcionamiento. No, fecha fija no hay, va a estar analizándose. Me gustaría redondear Sí. de qué me sirve a mi empresa el precinto electrónico. Creo que me da información muy útil, ¿no?, sobre mi mercadería. Y después, al menos en el plan piloto, ¿qué se entendió por prioridad en el operador económico autorizado? A ver si me quedan claras las preguntas. Bueno, primero que nada, con el precinto, ¿para qué me sirve a mí colocar a mi carga un precinto electrónico si estamos en el tránsito en el Uruguay? Me sirve como empresa porque justamente desde que se coloca el precinto tengo la certeza que mi carga no va a estar contaminada por nadie que haga una apertura en la mitad de camino. Cuando hablamos de contaminación hablamos de sustancias peligrosas, de sustancias, por supuesto, no manifestadas, ilegales, armas, explosivos, o sea, droga. O sea, nos interesa que cuando colocan el precinto, yo ya sé que esa es mi carga y solo mi carga va a salir del país, ¿verdad? Esa es la gran importancia que se encuentra con el precinto. Y después, y bueno, por supuesto, no es lo mismo para quien llega con su carga a la frontera
decirle en el otro país que está llegando que venía con un precinto electrónico, que no sucedió nada, se apertura, se saca el precinto y se puede comunicar con la aduana uruguaya. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos la aduana de ese país en donde está llegando la mercadería tiene la tranquilidad de que en el trayecto no sucedió nada. Si sucede, sucede en su propio país, entre comillas, ¿no? No sé si quedó... Y después la pregunta del OEA, ¿cuál era? La prioridad, sí. La prioridad. Bueno, la prioridad se entiende por parte de lo que es la aduana, o sea, son varios los aspectos, ¿no? Una, como dije, pasa un camión que es OEA, la empresa transportista es OEA y la carga es OEA. Entonces hay una cola de camiones, pasa primero. Lógicamente va a tener que tener lugar para pasar por la izquierda, o buscar la derecha, no sé, ahí, según la terminal. Pero digo, es una forma de especificarlo. Eso en cuanto a las prioridades. Podrían existir otras prioridades en cuanto a la verificación, si fuera necesaria una verificación, porque no siempre es, como me preguntaban hoy por allí, si podía evitarse el canal rojo. Sí, se lo va a evitar en la mayoría de las veces, pero donde tenga que presentar alguna documentación que sí esté previsto, o un documento, o controlar la carga, ante otro que no es OEA, va a tener la prioridad de ser él a quien se le controle previamente o ese documento o la carga en el caso de que fuera necesario la carga, digo. Porque no es 100% eso, que quede claro. O sea, sí, en principio no se van a controlar las cargas, no se controlan las cargas con algún porcentaje de riesgo, porque siempre podría, porque al no estar toda la cadena certificada OEA, cuando hablamos de la cadena hablamos desde que sale del almacén hasta que llega a su destino final, al no estar toda, el día que esté toda la cadena certificada, bueno, ahí capaz que tenemos otra forma de la actuación del Estado, ¿no? No sé si quedó. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Justina Ábalos y con mis compañeros vamos a presentar el proyecto de un centro regional de distribución del rubro de cama y baño. Como breve resumen del proyecto, les contamos que la mercadería tiene procedencia de China y los países donde vamos a comercializarnos serán Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los productos serán ropa de cama y baño enfocados a la industria hotelera y parotelera, que parotelera se entiende por bungalows, cabañas, estancias turísticas. La distribución, o sea, los distribuidores serán empresas que tengan una cartera de clientes vinculados a la hotelería, que pueden ser vendedores de artículos de limpieza o de gastronomía. La fuente de ingreso de la empresa va a ser el margen de ganancia entre los precios de compra contra los precios de venta. La empresa se radicará en la República Oriental del Uruguay, en Zonamérica, y la estrategia que tendrá será la incorporación de valor agregado, economías de escala, stock, cadena de distribución y especialización. Bueno, la elección de zonas francas fue debido a los siguientes beneficios. Las zonas francas están exentas un 100% de todo tributo nacional creado o a crearse. No hay límite de permanencia de la mercadería, lo que es importante para nuestro negocio, ya que necesitamos contar con un stock permanente para los pedidos que puedan surgir de nuestros clientes. Hay libertad financiera y bancaria y también se pueden realizar cambios en la naturaleza del producto. Esto nos permite más adelante traer, por ejemplo, rollos de tela y fabricar las sábanas aquí. Bueno, va a estar ubicado en Sudamérica, operando como un usuario directo, que es el que le contrata directamente a Zonamérica un depósito y se encarga él mismo de su distribución. El depósito tendrá una extensión de 300 metros cuadrados, donde allí está comprendida el almacenamiento de la mercadería y el agregado de valor. También dentro de Zonamérica se ubicarán las oficinas, en unidades que tiene ya prevista Zonamérica, que dentro del alquiler está incluido la electricidad, internet y teléfono y otros servicios. Después, el organigrama de la empresa está compuesta por el directorio, luego un gerente general y luego lo demás se divide en 3 áreas. El área administrativa, que cuenta con un gerente de administración,
un auxiliar administrativo y un cadete, el área de comercio exterior, que tiene un auxiliar de importación e importación y un auxiliar de atención al cliente, el área de producción y depósito, que tiene un jefe de producción y depósito, y después luego 3 auxiliares de producción y depósito. También contamos con el apoyo de 2 áreas tercerizadas, que son la de los agentes de comercio exterior y los de asesoría legal por cualquier consulta que pueda surgir. Bueno, propiamente de los productos, como ya les comentábamos, vamos a comercializar sábanas y toallas, que corresponden a los ítems arancelarios 63023100, 8 dígitos Mercosur para sábanas, y 63026000 para toallas. Ambas sábanas y toallas serán en color blanco y 100% algodón. Se elige el color blanco ya que es un distintivo a nivel mundial para los hoteles, y las prendas denominadas blancos son los elementos que distinguen a un hotel. El blanco también ayuda al proceso de lavado y además de ser un color, si necesitamos reponer una sábana no vamos a tener problemas de compatibilidad de color con el resto del juego. También el color blanco es un distintivo a nivel de higiene que es reconocido mundialmente. La calidad 100% algodón es fundamental para darle una agradable sensación al tacto y una excelente apariencia. Las toallas se eligen de tejido compacto, que esto extiende la durabilidad que proviene de la cantidad de veces que está tejida la toalla. Para hoteles se recomienda las toallas tejidas con un rizo torsal de 3 a 4 milímetros de espesor. Y esto ayuda al secado de manos y da más resistencia al lavado. Las sábanas serán de 180 hilos por pulgada cuadrada de tela. Serán sábanas planas, ya que se planchan y se doblan de forma más fácil, y también para alargar su duración se puede intercambiar la sábana de abajo con la de arriba. La personalización es un servicio que vamos a brindar como opcional y el cual está incluido en el precio de venta de la línea Premium como valor agregado. Cuando tuvimos que ponernos a pensar qué proveedores podrían ser los adecuados para el proyecto, nos hicimos el siguiente número en la mente. Piensen en un segundo, ¿cuántos proveedores, fabricantes, no intermediarios, existen en el mundo? Después nos preguntamos, ¿cuántos de ellos cumplen, como bien dijo Justin, con las necesidades del proyecto, del producto? ¿Y cuántos van a llegar a tiempo? ¿Cuántos existen en un lugar determinado? ¿Y cuántos cuentan con una infraestructura suficientemente grande como para ser proveedores a gran escala? Bueno, luego de buscar en ciertos puntos que conocíamos eran evidentes proveedores del producto, como China y otros lugares, no descartamos la posibilidad de también adentrarnos a diferentes regiones que proveían el producto. Finalmente, llegamos a la conclusión que los mencionados ahí arriba, no sé chino, así que me sabrán perdonar, Shenzhen Home Hotel Products, para ropa de baño y ropa de cama premium. Para ropa de cama estándar, elegimos a Wuxi Wergia International Trade Company, y como alternativa, sabiendo que podía surgir un imprevisto, como los típicos de no llegada a tiempo, falta de cumplimiento del deadline, ¿no? Y podría ser también la falta de cumplimiento en cantidad, como otros tipos de imprevistos que pueden surgir en cualquier transacción internacional. Elegimos un tercer proveedor alternativo, como es Hansu Bamboo Textile Company. Con respecto al mercado objetivo, también realizamos una búsqueda, más que nada una búsqueda, un análisis profundo sobre cuántos habitantes o cuántos habitantes de hoteles, visitantes de hoteles existían en la región objetivo. El hinterland, que está subrayado
punteado en rojo, comprende regiones de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Dentro de estos se encuentra Uruguay como punto estratégico, como base logística de la región más rica del continente. Como principales características de esta zona de influencia económica, tenemos un área de la cual evidentemente Brasil se lleva el 62% de territorio y con una población de 225 millones de habitantes, sobre la cual también Brasil se lleva su mayoría, que es un 80%. Como les venía diciendo, la distribución geográfica elegida para el proyecto dentro de este hinterland comprenden a Argentina, con sus regiones Buenos Aires, centro y litoral, Brasil, con sus regiones sur y sudeste, Uruguay y Paraguay. ¿Por qué? Porque encontramos allí, como les había dicho, la mayor cantidad de habitantes, les había dicho, en realidad es entre comillas, es visitantes de esas regiones que ocupen turistas o empresarios que suelen viajar, que ocupen X cantidad de camas, que son las que va a vestir justamente hotel suppliers, como proveedor del intermediario y hacia el hotel. Es así como llegamos a la segmentación de mercados dentro de esta región objetivo. El círculo concéntrico exterior detalla la región hinterland que les venía mencionando con las regiones dentro de Brasil, que son las que contienen la mayor cantidad de hoteles visitados en esa región. También Brasil, Paraguay y Uruguay. El siguiente círculo concéntrico centra al hinterland dentro de esos consumidores de ropa de cama y baño, que son los visitantes de los hoteles, que estábamos mencionando, pero los hoteles y para hoteles, ¿no? Como había mencionado Justin. El siguiente círculo concéntrico, acercándonos hacia el segmento elegido, es de hoteles y para hoteles de las regiones mencionadas, que suman un total de 1.260.000 camas aproximadamente. Y así llegamos al segmento elegido, que son hoteles de categorías 2, 3 y 4 estrellas. Argentina se lleva un número total de camas de 222.000, Brasil 620.000, Paraguay 14.000 y Uruguay 16.083. La suma de todos estos es el total que pretende llegar, no el total, pero intentar llegar a un determinado número dentro de ese total para cubrir con ropa de cama y baño. Marketing mix. La estrategia de la mezcla es posicionarse como una de las principales marcas de ropa y de cama y baño para hoteles y para hoteles de categoría 2, 3 y 4 estrellas. La estrategia de producto marca 3 puntos principales. Alta disponibilidad, ya que el proyecto pretende ingresar producto a gran escala y mantener un stock permanente, porque contando con los tiempos de 2 días, 3, a los que se puede llegar a las regiones objetivo, podemos cumplir con el cliente permanentemente. Producto exclusivo, tal como mencionaba Justin, existe la posibilidad de
estampar o punzonar el producto, el término más adecuado para este producto es surcir, me salió, surcir o estarcir las sábanas y las toallas con el logo del hotel que vaya a ser el consumidor final. Y la estrategia de marca única, Hotel Suppliers como marca única del producto. Con respecto a la estrategia de precio, el ingreso de plaza con mejor relación calidad-precio. Descuentos y ofertas de compras en grandes cantidades. Con respecto a la estrategia de plaza, apuntamos a distribuidores regionales en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, dentro de las regiones detalladas, que ya estén vinculados a la actividad hotelera o que estén radicados en las zonas de principal concentración del mercado objetivo, inclusive aquellos inversores interesados en expandirse hacia el sector y que nunca antes hubieran ingresado. Y por último, con respecto a la estrategia de promoción, como les mencionaba, la marca y el logo de Hotel Suppliers y el loguito, diseño del sitio web, anuncios en revistas especializadas e internet, sitios dedicados al rubro y la participación en ferias como forma de realizar alianzas estratégicas. Mi último punto va a detallar la cadena logística. Como le mencionaba, se comprende de 4 instancias fundamentales. El proveedor del exterior, chino, los cuales les había mencionado. Luego viene el proyecto Hotel Suppliers. Desde Hotel Suppliers se provee al distribuidor que se encuentra en las regiones objetivo, que viene a ser el cliente directo de Hotel Suppliers, y por último, y su relación comercial con los hoteles que se encuentran en esas regiones. Comencé un poco con los números del proyecto, considerando la VAN, el valor actual neto del proyecto en un periodo de 5 años y la tasa interna de retorno del mismo. Nosotros consideramos empezar a comercializar el producto con un market. Pretendemos obtener el 3% inicialmente del mercado y sobre esos números empezamos a trabajar, considerando el flujo de fondos futuros y la inversión en la mercadería, los costos de la empresa en su funcionamiento, nos arrojó para este estimado de comercial con un 3% del mercado, una tasa de retorno de la inversión de un 46%, que superaba con creces lo que el inversorista en una primera instancia habíamos estimado que podía requerir, que es un 18% de tasa de retorno requerida. Haciendo un análisis de sensibilidad del proyecto, considerando más o menos un 10% de variación en el estimado inicial del 3% del mercado, en el mercado, en la situación pesimista, igual obtenemos una tasa de retorno del 24%, interna de retorno del 24%, que supera lo que nos estaría pidiendo el inversionista en su momento. Y obviamente, si vendemos más, vamos a estar muy por encima de este proyecto. Considerando el valor actual neto, a una tasa del 18%, al fin de los 5 años nos estaría devolviendo la inversión un $404.417 en nuestro estimado. En la opción pesimista tendríamos también un flujo positivo, en este caso $79.300, y obviamente si vendemos más andamos cerca de los $770.000. O sea que estaría cumpliendo los principales indicadores de si vamos adelante o no con este proyecto. Bueno, un poquito más sobre los números. Bueno, lo que habíamos comentado. El mercado iniciaríamos captando un 3% del mercado y un crecimiento paulatino del 40% sobre el mercado anterior, lo que a los 5 años el objetivo del proyecto es alcanzar un 11,5% del mercado total,
En el escenario estimado, bueno, en el optimista estamos hablando de llegar a un 14,5% y en el pesimista un 9,20%. Estamos mostrando también cómo la curva de crecimiento de nuestro market share. Bueno, fortalezas y debilidades de la propuesta. Obviamente, estamos como fortaleza es la especialización. Trataremos de ser, el proyecto trata de ser una cadena de logística pura, con bien aceitados sus mecanismos, tanto de la compra en el exterior como su posterior comercialización en la región, una capacidad de tener la mercadería, un poco lo que comentó Andrea. Un contenedor de China está a 40, 42 días de Uruguay, nosotros estamos a 4, 2, 3 días, depende de si es San Pablo, si es Buenos Aires, si es Asunción, estamos mucho más cerca, podemos llegar antes, con mejores volúmenes, con economía de escala, a nuestro mercado objetivo. Debilidades, obviamente, es una empresa de formación, una startup, va a tener su riesgo, como todas las empresas que inician, tiene una mortalidad importante, pero bueno, son temas a trabajar y superar, y bueno, la empresa tiene que hacerse conocida en el mercado donde quiere operar y conseguir los proveedores adecuados para una buena comercialización. Oportunidades hay muchas. Nosotros estamos hablando de ventas de ropa de cama, pero digamos, nuestros datos vienen del mercado hotelero. El mercado hotelero y el turismo ha crecido enormemente en la región. Cuando empezamos a buscar datos, encontramos que la región de Latinoamérica es la que más creció en turismo mundial. Mientras el turismo en el mundo crecía un 4%, América Latina creció un 5%. Digamos, hay incentivos fiscales cuando empezamos a ver en Uruguay, en Brasil, en Argentina para la instalación de nuevos hoteles. Tenemos, quieras o no, el principal mercado, como es el mercado brasilero, que es sumamente importante, con 2 eventos de trascendencia, como es el Mundial de Fútbol, que esperemos estar, y los Juegos Olímpicos, lo que ya están pensando en la reconversión de toda la cadena hotelera para cumplir esa llegada de turistas. Y amenaza, bueno, hay competidores importantes, hay mercados muy defensivos como Argentina, Brasil, con empresas que se dedican desde hace años a una presencia importante. Obviamente un nuevo competidor genera reacción, es la fluctuación del mercado. Cuando nosotros hicimos este proyecto, el dólar se estaba depreciando, después en los meses siguientes ha tenido una variación más que significativa. Y el cumplimiento de los distribuidores, estamos muy condicionados a los distribuidores, por lo que en el proyecto se manejó destinar algo de inversión en contratar algún seguro de depósito, algo que nos costó mucho encontrar datos porque no era algo muy habitual en la región. Bueno, ¿qué más? Conclusión. Bueno, lo que ya mostramos. Tenemos un flujo, una van positiva y un TIR que cumple con lo requerido para seguir adelante. Análisis de sensibilidad, frente a una variación de más o menos 10% de nuestros estimados, igual el proyecto sigue dando números positivos. El mercado hotelero, falco de crecimiento, ya lo dijimos, se ve, ¿no? Digamos, nosotros tuvimos la suerte, con apoyo de Emilio y demás, de obtener información hay mucha información de este sector de actividad, de las cámaras hoteleras, los ministerios, las secretarías de turismo. Entonces, pudimos ver, información objetiva para determinar un poco el mercado y yo qué sé, de países como Paraguay, que uno diría, no hay información, se encontraba información disponible y información confiable que además mostraba unos crecimientos en la oferta y en la calidad, en la cantidad de hoteles y en la cantidad y en calidad de los hoteles. Baja la cotización del dólar, ya lo comentamos un poco, esto se ha revertido un poco y la moneda está fluctuando demasiado, lo que es un riesgo. La utilización del mecanismo de deuda franca, facilita la introducción en el régimen de tránsito, que abarata los costos y hay que aprovecharlo. El futuro, la incorporación de nuevos productos, nosotros nos concentramos un poco por obtener números y porque, a mayor cantidad de stock, mayor cantidad de supuestos, pero hay posibilidades de incorporar manteles, otra ropa de cama, y lo que te encontrás es que los proveedores son los mismos, los compradores también, o sea que
incrementando la capacidad, el requerimiento de capital de trabajo, el esfuerzo es poco para aumentar la gama y competir con más productos y con la misma gente. Y bueno, características del producto comercial, siempre hay que pensar también que el proyecto puede fallar. Y bueno, y nos encontramos con que las sábanas han sido sábanas de que uno era niño, ha cambiado la composición de la tela, ha cambiado los tamaños, pero las camas no tienen obsolescencia. Hay un mercado de doméstico, residencial, sanatorios, de repente no se adecuan a esta calidad, pero no es un producto de alta tecnología que si no la vendés a los 6 meses no vale nada, o es un producto para determinado sector y si no llegás a ese sector, no, digamos, hay una oportunidad de salida que quieras o no, en cualquier proyecto hay que ver la segunda vía. ¿Cuál fue la dificultad más grande que tuvieron que superar para hacer este proyecto? Encontrar el mercado, ¿no? Digamos, conseguir algo con que basarnos, que bueno, cuando encontramos que las camas podían ser un excelente indicador y que teníamos los datos y que en Brasil encontramos hasta la relación camas, sábanas y cuánto se compraban por año, que eran datos viejos, pero la relación se tiene y empezás a preguntar y lees que la reposición, que una sábana dura tantos lavados y todo te empieza a cerrar. Ahí fue cuando el Justin salió y empezó y fue a hacer unas entrevistas y también le dijeron lo mismo. Eso te da cierta coherencia y tranquilidad que te sacar los números. Mientras no teníamos idea de cómo estimar el mercado, esto era una caja negra. Digamos, obviamente era difícil. El kit fue encontrar algo que no salió por la sábana, ni de la cantidad de sábanas importadas, ni otros datos que podían haber, ni cuáles eran los principales importadores o quiénes eran exportadores en la región, sino algo que era cierto, digamos, y que por suerte en este sector de actividad que está muy promovido hay cantidad de información. De repente en otros proyectos tú te encuentras con que no tienes acceso, o que es más secreto, o los operadores del sector tienen más reticencia a dar datos, que acá las secretarías de turismo los daban. Había mucho dato de distribución en las regiones, la calidad de los hoteles. Bueno, ese me parece que fue el key del asunto. Bueno, ¿cuál es el arancel externo común? O sea, pues si está en zona franca, supongo que hay que pagar para entrar a Brasil. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué será el producto? El arancel común en Argentina y Brasil era 35%, era alto. En Paraguay y Uruguay era del 20%. Igual con el régimen los números se estarían dando, porque también otro punto que consideramos fue conseguir referencias de precios de proveedores en Argentina y Brasil. Los números no daban. Y cuánto sería simular la importación o el costo de la importación en esas regiones, que en Brasil costó, porque bueno, los cálculos de los tributos aduaneros en Brasil son complicados, pero hay una página de la Receta Federal, algo así, que te daba bastante certeza. Y te hacía el cálculo y bueno, sí, porque era la única manera y como es, y sí, igual, y bueno, está, y las reservas, bueno, y las paralancerarias, como el etiquetado, que es un punto que inclusive llevó a que el proyecto tuviera que comprar una etiquetadora para cumplir la normativa de la región, igual, pero sí, eso fueron unos puntos de análisis. En la página de la ADI, por ejemplo, hay información de las barreras arancelarias de cada país. Y no sé qué otro punto nos pregunta. El otro es... El valor agregado es el bordado que le vamos a hacer con el logo del hotel. Por eso es que la maquinaria que comentaba Milton es para que no la mencionamos porque bueno, tenemos que acotar las cosas que presentamos, pero va a haber maquinaria donde los operarios se van a encargar de estampar a pedido del hotel. Eso va a ser como el valor agregado que les vamos a proporcionar. ¿Qué se puede hacer dentro de zona? En un Exacto. espacio.
dentro de los 300 metros cuadrados que vamos a arrendar en Zona América, va a haber una parte que va a estar destinada para el valor agregado y los 3 operarios más el jefe van a estar dedicados a estampar el logo del hotel que lo requiera. Quiero aclarar que el valor agregado no es solo mayor proceso. Hay valor agregado en tener importaciones a granel y exportaciones al tamaño del pedido que necesita ese hotel. Eso es valor agregado que queda acá. No es solo valor agregado procesar. En este caso procesan bordando o lo que fuera, pero ese es lo menor del valor agregado. Está claro que el arancel del 35 o del 20 lo van a pagar vengan directo de China o vengan desde este centro de distribución regional. La diferencia es que lo van a pagar el último día que sea necesario cuando ya saben que el cliente lo necesita y no mucho tiempo antes. Y ese ahorro financiero también es valor agregado. Buenas noches. Muy bueno el proyecto, súper interesante. Tengo 2 preguntas. La primera, ¿por qué consideraron Zona América y no consideraron Zona Franca Libertad, por ejemplo, para hacer este proyecto inicialmente teniendo en cuenta que todavía la marca no está posicionada y que tendrían que tener una política, por lo menos, de ajustar costos, siendo sensiblemente menor el costo de instalarse en Zona Franca Libertad y después dejarlo como para más adelante, una vez que estén mejor afirmados, por decir algo, moverse a Zona América? Ese por un lado, ¿por qué fue la elección de Zona América contra otras opciones? Zona Franca Florida tal vez o Zona Franca Libertad. Después la segunda pregunta es ¿cuál fue el cálculo para marcar 300 metros de trabajo en depósito? Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de stock que planean tener? ¿Cuánto tiempo la mercadería estaría en stock, ¿no? Teniendo en cuenta el lead time que en algún momento mencionaron que estaban calculando con los proveedores, teniendo proveedor titular y proveedores alternativos. Y bueno, y después un comentario simplemente que me surgió por el tema del valor agregado que le pensaban hacer respecto a la marca, que si eventualmente la marca ustedes la quieren posicionar y sería la misma para todas las piezas, eventualmente la marca podría ya venir con un valor de origen que seguramente el costo del bordado o de la impresión sería mucho menor para HS que hacerlo acá, y eventualmente la parte de customización para el cliente, o sea, para la venta, si se confirmara a último momento, sí se podría hacer la maquila, digamos, en Zona Franca y luego enviarla al lugar que correspondiera, ¿no? Ese sería como el comentario por un tema que tal vez se gana tiempo, se ahorra bastante respecto a lo que es pagos de gastos de mano de obra en zona, ya sea cualquier zona, pero siendo Uruguay siempre va a ser mucho mayor que hacerlo en origen. Bueno, muchas gracias. Primero, un tema de datos. Digamos, nos costó mucho conseguir datos de la zona América. Digamos, contactamos varias zonas y no nos dieron información, nos querían que fuéramos personalmente, por más que dijimos que éramos estudiantes. Al final, Zona América fue el único que nos brindó la información como para estudiar el proyecto. Obviamente, si funcionaba para Zona América, iba a funcionar para los restantes zonas del país. Pero sí, obviamente nos hubiera gustado tener otros precios, no los pudimos conseguir y nos gustó trabajar. Nos pareció más serio presentar datos que digamos que podíamos respaldar con mail, con contactos, que presentar datos estimados que obviamente pensamos iban a ser inferiores, ¿no? Sí, de última, efectos de costos es el peor escenario, o sea, está bueno. Sí, ciertamente. Y el último punto, la personalización es el nombre del hotel. Digamos, muchos hoteles, los hoteles de categoría, se te piden o te encontrás con que el bordado es el nombre del hotel, no de Hotel Playa. Digamos, la marca, entonces nos encontramos que, digamos, eso no lo podíamos estimar a priori desde la otra punta. Digamos, algo que teníamos que hacer nosotros, si bien entendemos, sí, que razón, digamos, y hubo una sugerencia que, por ejemplo, que el etiquetado lo hiciéramos común para toda la región, que capaz nos abarataba. Pero puntualmente, el punto de las ventas, bueno, tendríamos que tener stock para determinado hotel y eso ya no era viable, ¿no? No es el nombre del hotel, no es la marca de Hotel Suppliers la que se personaliza, sino es hotel A, hotel B, hotel C, que si tú ves en algunos hoteles
está la marca del hotel en su ropa de cama y baño. Y bueno, y eso no lo podíamos, o no podíamos mantener stock muerto o stock detenido por un estimado menos al principio que el proyecto no tiene datos como para evaluar las compras de cada hotel. Y nos quedó algo en el medio. Lo de los 300 metros, que como Andrés. 300 metros. ¿Por qué 300 metros? O sea, si la idea era cuántos meses de stock pretendían tener de mercadería para calcular 300 metros de ocupación. Tenemos pensado tener un mes de stock por los pedidos que puedan surgir y porque sabemos que es la diferencia de tiempo que tenemos en arribar los contenedores desde China. Y bueno, hicimos el cálculo de la maquinaria, que los pasillos que necesitamos, y bueno, el tamaño de las cajas. Conseguimos las medidas de los proveedores, nos enviaron las medidas de cuánto ocupan las cajas con las toallas dobladas, con las sábanas dobladas. De ahí hicimos los cálculos y también para tener en cuenta el espacio que vamos a dedicar para valor agregado, por eso llegamos a ese número, y también por tema de costos, como tú bien nos aconsejabas, fue el número que llegamos. Quisiera saber si consideraron otros fabricantes de otros orígenes diferentes a la China, y si es así, ¿por qué se decidieron por productos chinos? Sí, como comentaba hoy, en un principio sabíamos de alguna manera que era una buena opción ir a consultar a China. De todas maneras, contactamos, o sea, hicimos una búsqueda extensa, cansadora, porque la verdad que el mundo de la información en el que vivimos hoy es muy grande y nos encontramos con muchísima información que tuvimos que depurar. Sí buscamos en otras regiones y llegamos a la conclusión de que los proveedores chinos, pero estos en particular, cumplían con todas las necesidades que tenía el proyecto. Los contactamos por mail, tuvimos un montón de preguntas para hacerles, para verificar de alguna manera que sí, que cumplían con lo que estábamos necesitando. Sí, al principio teníamos uno de Afganistán, pero no pudimos comprobar dónde se encontraba, si se encontraba, ¿no? Por eso mencionaba lo del mundo de la información. Hay mucha información vagando y no... Claro. Estos dos en particular, uno de ellos, no me acuerdo de cuál de los dos porque los nombres en chino me cuesta retenerlos, pero uno de ellos en particular está localizado en varios lugares y se especializan en cada punto a un producto en particular o a una serie de productos. Ambos están hace mucho tiempo fabricando los productos y aparentemente pueden cumplir con la demanda que le exigiríamos, ¿no? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, la idea fue, acá junto con otros investigadores de otras universidades también, que los voy a nombrar, hicimos esta investigación financiada con fuentes del gobierno canadiense, que junto con Marcel Baillant y Natalia Ferreira Coimbra de la Universidad de la República, con Julio Berlinski de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y por la Universidad Dort participé yo, de las compras públicas en los acuerdos comerciales celebrados por países sudamericanos. Un poco la estructura que voy a intentar darle a la presentación es, bueno, primero discutir un poco de la intuición de por qué hablar de compras públicas en un seminario de comercio internacional, ¿no? ¿Qué hace este loco hablándonos de esto? Bueno, estoy loco, pero igual está bien que les hable de esto. En segundo lugar, el uso de las compras públicas como instrumento de política económica. En tercer lugar, qué se negocian los acuerdos de compras públicas. El cuarto punto, compras públicas en los acuerdos comerciales de los países sudamericanos. Y terminamos con alguna breve reflexión sobre los compromisos en materia de compras públicas en acuerdos comerciales versus la política doméstica que cada país optó por ejercer en materia de compras públicas. Bueno, ¿qué son las compras públicas? Algo bien fácil, ¿no? El proceso formal a través del cual las entidades del sector público adquieren bienes y servicios, incluidas las obras públicas, es decir, todo lo que compran los gobiernos, empresas estatales, gobiernos centrales y gobiernos federales o departamentales. Sería en nuestro caso, en países más federales, es algo no menor. Bueno, ¿por qué estudiar las compras públicas? Bueno, porque si uno agarra solo esto para dato de Uruguay,
la participación de las compras públicas de Uruguay en el dato del PBI, son datos del Banco Central del Uruguay, vemos que en el 2012 es el 17,6%. Y es un porcentaje que ha ido creciendo, pero se mantiene siempre por arriba del 12%, podemos decir, incluso en el 2005. O sea, prácticamente un quinto del PBI del país son compras públicas, ¿no? Es un porcentaje del mercado no menor y que tiene sus propias reglas como para ignorarlo gratuitamente y dejarlo de lado. Obviamente, esa constatación, si uno agarra un conjunto de países, se mantiene. Ahí tienen el 16,1 que era Uruguay en el 2008 y ven que hay casos extremos como Canadá, el Reino Unido, donde es el 25% del PBI, más o menos las compras públicas en el año 2008, y después hay países menores del 10% como Chile, Ecuador o Perú. Pero en todo caso, en ningún lado llega a ser menos del 5%, o sea que no es despreciable para ningún año las compras públicas como fuente de demanda. Entonces, ¿por qué compras públicas? Porque el Estado es el mayor demandante de bienes y servicios en todas las economías. O si no es el primero, es el segundo. Pero suele ser el primero, ¿no? O sea, si dejamos las compras públicas de lado, nos estamos olvidando del mayor comprador de bienes y servicios. Por tanto, no sería lógico dejarlo de lado y que los acuerdos comerciales lo ignoren. Si no lo incorporamos, dejamos afuera prácticamente el 20% de los mercados en los cuales negociamos. Entonces, es importante saber cuál es el objetivo que persiguen los gobiernos en materia de compras públicas. ¿Qué es lo que quieren hacer los gobiernos con las compras públicas? Bueno, lo primero que uno podría pensar es, bueno, los gobiernos quieren comprar la mejor calidad al precio más barato. Eso sería una opción y esa es la opción que ahí calificamos como eficiencia. Yo tengo que cumplir mis tareas de gobierno y compro los productos y los bienes y servicios que requiero a la calidad mejor posible al precio más barato. Sería la eficiencia. Sin embargo, este objetivo puede estar en conflicto con otro que todos conocemos y que anda en el discurso público bastante a menudo, por lo menos en Uruguay, que es, por ejemplo, ante una crisis económica, sostener el nivel de actividad y empleo de la economía, ¿no? O, yendo más específicamente, hacer política industrial, es decir, demandar productos para que se generen proveedores locales. Bueno, entonces ese es otro objetivo distinto y ahí estaríamos haciendo política industrial con las compras públicas. Ya no me deja interesar tanto comprar la mejor calidad al precio más barato, si no me interesa comprar localmente para desarrollar proveedores locales. Bueno, ahí dejo la eficiencia de lado, o parte de la eficiencia de lado, caricaturizando sería eficiencia o política industrial. Obviamente hay casos intermedios. La forma en que estén combinados estos objetivos, eficiencia y política industrial, va a dar el diseño particular de qué política se está aplicando por cada país en materia de compras públicas, ¿no? Efectivamente, en los hechos, ¿qué se está priorizando? El efecto de aplicar política industrial, es decir, de generar demanda para productos locales, si la demanda pública es reducida, no llega a cubrir la oferta local, que es típicamente el caso de los países desarrollados, no hay impacto en el precio que paga el gobierno. Es decir, el gobierno lo puede usar como instrumento de política industrial, pero la demanda es ínfima en relación a la oferta o baja en relación a la oferta, por tanto no hay efecto en el precio que paga el gobierno. Ahora, si como en el caso suele ser en el caso de los países en desarrollo, la demanda es mayor que la producción, que uno podría para caricaturizar decir que es nula, entonces se crea la demanda, ahora se crea la producción, eso hace subir el precio. Y ese precio implica que el Estado paga más caro, cosas que si primara la eficiencia pagaría más barato. Pero en aras de hacer la política industrial, paga más caro, hay un aumento del precio pagado por el gobierno y un aumento de la producción nacional. O sea, el efecto que está teniendo esa compra pública a precio más caro es el efecto equivalente a un subsidio a la producción. Yo estoy vía pagar que el gobierno no compre lo más barato, sino que fomente la industria nacional, subsidiando a la producción. Uruguay claramente utiliza las compras públicas en cierta forma, vamos a ver que en un caso intermedio en la región, pero como política industrial, y está en el caso B, ¿no? Es la demanda pública para determinados sectores es mucho mayor que la oferta disponible.
Bueno, ¿cómo eliminar la discriminación en materia de compras públicas? Bueno, esto, como un poco ya vieron, depende del proveedor. Por ejemplo, en la primera casilla tienen el proveedor nacional que está discriminando al extranjero. Las diferencias con el extranjero. ¿Dónde se produce la discriminación? ¿En la frontera? Bueno, la regla que elimina la discriminación es el libre comercio. Ahora, si es dentro del mercado, una vez pasada la aduana, digamos, con alguna reglamentación de ese tipo, la regla que me elimina la discriminación es el trato nacional. Este sería el caso para las compras públicas, ¿no? Un nacional con un extranjero, donde la discriminación se da en la demanda. El Estado, cuando ya arma el pliego de las licitaciones, pone requisitos que ya veremos de qué tipo y discrimina al nacional y al extranjero. Por tanto, lo que yo necesitaría, o el principio fundamental que necesito para eliminar esa discriminación entre el nacional y el extranjero, es el principio de trato nacional, ¿no? Tratarlo igual que al proveedor local. Y bueno, y cuando la discriminación se da entre dos extranjeros, sea en la frontera o dentro del país, lógicamente el principio, la regla que me elimina la discriminación es la nación más favorecida. Bueno, ¿qué contienen los acuerdos de compras públicas? Brevemente, esto fue lo que se hizo, es leer todos los acuerdos de compras públicas de países sudamericanos y ver el mínimo común denominador, es decir, llegar a los artículos que tienen todos los acuerdos. Y los dividimos en tres categorías: las reglas sobre el alcance de las compras que están alcanzadas, reglas sobre procedimiento y transparencia, que en estas materias son muy importantes, porque uno puede decir, bueno, yo no discrimino a nadie, pero también no lo publico en Internet y doy 10 días para presentarse a la licitación. Bueno, no discriminé a nadie de forma escrita, ¿no? Pero por plazo y por transparencia no llega nadie a saber de que existe esa licitación. Y en tercer lugar, reglas institucionales sobre la aplicación, ¿no? Como dónde se procesan las reclamaciones, etcétera, los tiempos para impugnar un llamado, etcétera, que también hacen a la calidad del proceso y a las garantías para el proveedor, para ambos proveedores, pero sobre todo para el proveedor extranjero, ¿no? Bueno, las reglas sobre el alcance lo más importante es el ámbito de aplicación, es decir, ¿a qué aplica? ¿Aplica solo al gobierno general o aplica también a las entidades federales, departamentales, estaduales, dependiendo del país que se analice? La sustancia del asunto, cómo se garantiza el trato nacional y la no discriminación, ¿no? Dijimos, al proveedor extranjero le eliminamos la discriminación vía trato nacional, no discriminación. Bueno, ¿cómo está establecido eso? Las reglas de origen, importante, porque tienen sus propias reglas las licitaciones públicas de dónde se considera que es un bien, o pueden tenerlas por lo menos, si algún acuerdo internacional establece reglas de origen, y casi todos lo establecen, que son distintas a las reglas de origen de los acuerdos. Son reglas de origen para el capítulo de compras públicas, ¿no? Las excepciones generales, es decir, que entidades o operaciones de compras no aplican al acuerdo. Los umbrales suelen ser montos en dólares o en alguna unidad indexada, en el caso de Uruguay, que a partir del cual, de ahí para abajo, no aplica el acuerdo, ¿no? Si yo hago una compra de tantos pesos, la considero una compra de cuantía menor, entonces el acuerdo no aplica, de ahí para arriba aplica el acuerdo. Y ese umbral es muy importante en la negociación, me puede dejar un universo importante afuera o adentro, ¿no? Y bueno, las definiciones en general. O sea, las reglas sobre el alcance hacen a la sustancia del acuerdo de compras públicas. Pero después, en reglas sobre procedimientos de transparencia, están cuestiones como valoración de contratos y especificaciones técnicas, ¿no? Especificaciones técnicas en el sentido de que sean neutrales tecnológicamente. Es muy común, en Uruguay está prohibido por ley, pero uno igual las ve si se pone a ver en detalle, especificaciones técnicas en licitaciones donde está prohibido decir marca, obviamente, en una licitación, pero tampoco tiene que haber una redacción donde claramente se está favoreciendo un proveedor, ¿no? Uno no dice marca, pero pone las características de esto tiene que medir. El precinto electrónico tiene que medir 20 por 10 y hay uno que lo hace de 20 por 10 y el resto no. Y bueno, claramente está flechando la cancha, ¿no? Lo que establecen estas condiciones es que las especificaciones técnicas no tienen que decir marca y aparte tienen que
decir lo que se necesita sin especificar una solución tecnológica, sin preferir una solución tecnológica sobre la otra, dejando que cada proveedor que tenga la mejor disponible ofrezca. Las modalidades de contratación alcanzadas, acá en el caso Uruguay, las licitaciones públicas, etcétera, las compras directas, qué está alcanzado, qué no, y los requisitos de desempeño. Es decir, qué se le va a exigir al proveedor para que tiene que cumplir si tiene que prestar el servicio o entregar determinados bienes. ¿Qué requisitos se le imponen? Es una parte que me puede limitar, más allá que yo esté alcanzado por el acuerdo, me puede dejar afuera claramente una especificación técnica, un requisito de desempeño, ¿no? Estoy alcanzado, pero no puedo cumplir eso. También están establecidos los requisitos de desempeño que tienen que quedar establecidos en términos no discriminatorios. Yo puedo exigir, pero le exijo a todos por igual, al nacional y al extranjero. Y bueno, y después las reglas institucionales y sobre aplicación, ya más cómo se impugnan los llamados, etcétera, cómo se solucionan las controversias y cómo se modifican los compromisos a futuro. Visto esto, todo esto lo vimos en estos acuerdos ¿cuáles son los acuerdos de compras públicas que hay entre los países sudamericanos? Primero, a nivel intrazona, digamos, intra-Sudamérica. Lo primero interesante es que hay muchos acuerdos, ahí tienen los que no están en gris, digamos, que tienen un artículo general de intención. O sea que no tienen nada vinculante y no dicen nada en compras públicas, sino una especie de saludo a la bandera de decir algún día, si tenemos ganas, coraje y valentía, incorporaremos esta temática. Uno es interesante porque después para otras investigaciones en algún momento podría decir, bueno, ¿por qué dos países querrían incorporar un artículo que no diga absolutamente nada sobre el tema? ¿No? Es interesante, creo que se puede especular un poco sobre eso. Pero bueno, obviamente no es el tema ahora y eso lo dejamos de lado. Lo que encontramos dentro de Sudamérica era que existía el acuerdo Chile-Colombia, que tiene un capítulo completo con listas, el AC24, y después el otro capítulo completo es Chile-Uruguay, que hay un capítulo completo con listas en el marco del AC35. Son los dos acuerdos de compras públicas entre países de Sudamérica. Y después sí hay un montón de países extrarregionales, sobre todo, lógicamente, si ahí lo ven, de Chile y todos sus TLC. Todos los TLC de Chile suelen tener un capítulo completo de compras públicas y lo que se hizo para el estudio es agarrar los dos de Sudamérica que tenemos que existen, Chile, Colombia, Chile, Uruguay, y seleccionar dos formatos. Y elegimos Chile, Unión Europea, para tener el formato Unión Europea, y Perú, Estados Unidos. ¿Por qué Perú? Para no tener Chile, Estados Unidos, porque si no estaba todo Chile y también estábamos analizando la negociación de Chile, entonces Perú, Estados Unidos. Cuando se hizo este estudio no estaba vigente y ahí no lo van a ver Colombia, Estados Unidos, ¿no? Todavía estaba el tema del Congreso de Estados Unidos en evaluación, por tanto no estaba aprobado el TLC, pero no estaba vigente. A esa canasta de 4 acuerdos que ya les dije, que se le seleccionó, también se incorporó el acuerdo de compras públicas en la OMC, ¿no? Que no la vemos en la clase porque es un acuerdo plurilateral de adhesión voluntaria que los países pueden adherir. Uruguay no ha adherido, o sea, no tiene compromisos ahí, pero hay unos cuantos países que adhirieron. Para cada cláusula de las que vimos en el acuerdo se creó una variable X que mide el grado de apertura que consolida el acuerdo. Una variable que es cualitativa, ¿no? Leía el artículo y veía si era abierto, en el sentido de si liberalizaba y era vinculante. Tenía que cumplir las dos condiciones para considerar abierto, liberaliza y es vinculante, o elimina la discriminación y es vinculante. 2, parcialmente abierto, y 3, cerrado. 3 serían cuestiones como lo que vimos de los artículos al interior de Sudamérica con un artículo redactado en forma de expresión de deseo. En base a eso se hizo para los acuerdos seleccionados y se observaron cosas interesantes. Digo que en total el acuerdo más liberalizador o más abierto, no más liberalizador, más abierto, porque depende también del régimen que tengan los propios países que lo negocian,
El acuerdo más abierto es el acuerdo Uruguay-Chile, el más abierto. Y los más cerrados son Chile-Unión Europea y el acuerdo de la OMC. Lo que muestra dos cosas, ¿no? Si ustedes ven los números de Chile-Unión Europea y el acuerdo de la OMC, coinciden en los tres componentes en forma exacta. Lo que muestra el peso que tenía la Unión Europea cuando se negoció el acuerdo plurilateral de la OMC, es decir, es un jugador importante en la OMC y en ese momento lo era aún más que hoy, entonces fue un jugador importante. Y después muestra cómo Chile, como país pequeño, se adapta a negociar con la contraparte, ¿no? Con la Unión Europea negoció un acuerdo relativamente cerrado para otros que hay. La Unión Europea no es muy abierta en esta materia y con Uruguay no tuvo problema, negoció un acuerdo más afín a su legislación doméstica, como vamos a ver. Y tiene un término intermedio con Chile y con Perú. Es interesante ver cómo en el alcance el más cerrado es el de Perú-Estados Unidos. Es decir, cuando negocian dos países que tienen normativas bastante restrictivas, pueden negociar un acuerdo y mantener sus márgenes de acción, sin perder flexibilidades, ¿no? Perú y Estados Unidos, ahora los vamos a ver más adelante, pero tienen regímenes para nada liberales en materia de compras públicas, sin embargo pueden negociar este tipo de acuerdo y cada uno preservar sus márgenes de acción, ¿no? Lo tienen, es relativamente poco, relativamente cerrado el alcance de sus dos acuerdos. Bueno, ¿qué se pasó a realizar después de eso? No un análisis exhaustivo de los regímenes de compras públicas de cada país de Sudamérica, sino cómo cada país ha resuelto el dilema entre eficiencia y política industrial, ¿no? Buscar los instrumentos específicos en qué hicieron en materia de eficiencia y qué hicieron en materia política de industria nacional cada país de Sudamérica. Y particularmente qué optaron con materia de las MIPYMES, de las micro y pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque un país puede ser, en general, haber optado por la eficiencia, pero tener programas específicos para las MIPYMES que fomentan las pymes nacionales para el desarrollo, ¿no? Bueno, esto es con cada instrumento de compras públicas, que el primero es el margen de preferencia en precios, es decir, darle una preferencia ante igualdad en la oferta, se prefiere el local, se le da una preferencia, en el caso de Uruguay es del 10%, el requisito de contenido local, exigir componentes locales, yo le contrato a cualquier proveedor, pero le exijo que compre micrófonos nacionales, que no existen, pero bueno, se lo exijo. Requisitos de contenido local, reserva de mercado, que es lo más fuerte, es decir, solo permitir que haya nacionales en ese proceso licitatorio, yo le reservo el mercado. Preferencias de proveedores, la preferencia se la doy al proveedor, o otras medidas que se puedan aplicar. Bueno, y esto se hizo para todos los países de Sudamérica y se agregó México porque, después les cuento, pero porque es un gran negociador de estos capítulos, pese a tener características comunes con otros países de Sudamérica que vamos a tener. Bueno, Venezuela es el país que más claramente ha optado por política industrial, usando todas las medidas que están disponibles para discriminar entre el proveedor nacional y el extranjero. Y después encontramos un grupo que estaría caracterizado por Argentina, Brasil, Bolivia y México, que usa todos los instrumentos. Colombia también usa unos cuantos instrumentos. Y Uruguay usa el margen de preferencia en precios, ¿no? Y nada más. Esto en materia de legislación doméstica. Cuando vamos al caso de las MIPYMES, dentro de los instrumentos relevados, el margen de preferencia, la reserva de mercado y otras medidas, vemos que Brasil y Perú usan todas las medidas. Era interesante porque Perú casi no discriminaba en materia general, pero sí cuando se va a un programa que desarrolle MIPYMES, discrimina de todas las formas a favor de las MIPYMES peruanas. Y después, el único que tiene una medida específica en tasa de interés y que no discriminaba en legislación nacional y en MIPYMES solo tiene esas otras medidas, es Chile. Chile continúa no discriminando, es decir, Chile claramente en materia de compras públicas optó por la eficiencia, ¿no? Y su política industrial la desarrollará con otros instrumentos. Es decir, Venezuela es el país que más discrecionalidad deja a los pliegos particulares para otorgar un trato especial a los bienes y servicios propios. Como vimos, tiene todos los instrumentos aplicados.
Brasil, Argentina y México también otorgan preferencias horizontales o reservas de mercado amplias a esa industria nacional, es decir, licitaciones donde solo se pueden presentar personas físicas o jurídicas brasileñas, argentinas o mexicanas, según corresponda, y nadie más, o sea, ya me dejan afuera de la competencia. Y por otro lado, Bolivia, Colombia y Uruguay, si bien utilizan las compras gubernamentales como política de fomento a la industria adicional, no llegan a acumular la utilización de tantas medidas. Utilizan una o dos, claramente utilizan la herramienta como política industrial, pero no de forma tan distorsiva. Perú, en el caso de las compras generales, ¿no?, para las MIPYMES y particularmente Chile, han optado claramente por la eficiencia en materia de compras públicas, que el Estado compre lo más barato y la política industrial se desarrolla por otras vías. Bueno, si vemos acá resumido en 3 categorías los grupos de países estos que vimos y cuántos instrumentos utilizan para el fomento a la industria nacional y a las MIPYMES. Vemos que Argentina, Brasil, México y Venezuela utilizan muchos instrumentos para discriminar en favor de la industria nacional y muchos para discriminar en favor de las MIPYMES nacionales. Después tenemos el segundo grupo, Bolivia, Colombia y Uruguay, que utilizan algunos instrumentos en los 2 casos. Perú, que es un caso atípico que no usa ningún instrumento en materia general, pero muchos para las MIPYMES, y ahí hay que ver los umbrales, ¿no?, qué se considera MIPYME para Perú, ¿no?, porque quizás cuando uno va a las definiciones de pymes, muchas veces, no sé, en estos países no, pero si uno va a una pyme de Estados Unidos, probablemente puede calificar la empresa más grande de Uruguay como pyme, ¿no? Entonces sí le discriminan las pymes, quedó afuera. Y Chile, que no discrimina en ninguno de los 2 casos a la producción nacional y a la extranjera. Bueno, vemos que la normativa doméstica en materia de compras públicas en Sudamérica es heterogénea y va desde una utilización plena de las compras públicas como herramienta de política industrial, como instrumento de política industrial en el caso de Venezuela, hasta la no utilización de este instrumento con fines de promoción industrial, es decir, el caso chileno. Tenemos Venezuela y Chile como los extremos de opción por política industrial y por eficiencia en materias de compras públicas. Entre esos 2 países y con una amplia y heterogénea gama de matices se encuentra el resto de los países de Sudamérica. Por tanto, las disciplinas establecidas en los acuerdos de contrataciones públicas interactúan en distinta forma con la normativa nacional vigente, según que la misma haya privilegiado la eficiencia o el fomento. Los países que en su normativa doméstica no utilizan las compras públicas como instrumento de política industrial y tienen establecidos procedimientos transparentes, es decir, el caso de Chile, no tendrán mayores inconvenientes en suscribir este tipo de acuerdo, ¿no? Yo no discrimino en mi normativa nacional, entonces no tengo problema en darte, entre comillas, porque ya te lo di con mi legislación nacional, acceso a mi mercado. En cambio, los países que utilizan las compras públicas como instrumento de política industrial tienen que negociar el texto del acuerdo de forma fina para no perder márgenes de maniobra. Lo interesante es esto, ¿no?, que también hay países de todas las categorías que han negociado acuerdos de compras públicas. Y ahí es donde se mete el caso de México. México vimos que la cantidad de instrumentos que discriminan en favor de la industria nacional tiene muchos, tal como Argentina, Brasil o Venezuela. No tiene más ni menos, ¿no? Para hacer cualquier cosa hay que ser mexicano. Sin embargo, México negocia acuerdos de compras públicas y, por tanto, si yo negocio con México, gano trato preferencial, accedo a un país proteccionista, ¿no? ¿Cómo lo negocia México? México tiene una ley, que los otros países no la tienen porque no negocian acuerdos, que puede extender el trato nacional. Entonces puede a la contraparte que firma el acuerdo con él considerarlo mexicano. Si yo firmo un TLC con México, para todas las cláusulas que la legislación doméstica exige ser mexicano, se empieza a leer ser mexicano o uruguayo en la aplicación del acuerdo. Entonces, sacó una ley particular, porque era de interés negociar estos acuerdos, pero te excede el trato preferencial solo si negociás el TLC. Si no negociás, sigue con su política industrial fuerte, discriminando muchísimo al extranjero y no entras al mercado mexicano ni a menos que seas mexicano. Después están los países intermedios que aplican algunos instrumentos a favor de la industria nacional
Y hay países también con acuerdos de compras públicas vigentes, que son Perú, Colombia y Uruguay. ¿Cuánto trato preferencial doy? Depende del alcance, el umbrales y las reservas. Es decir, si cuidé todas las preferencias, todos los instrumentos, o le otorgué alguno, ¿no? Le di trato nacional en algo, lo que sea. Puedo, en la medida que yo no tengo tanta discriminación, puedo salvaguardar la discriminación que estoy aplicando sin ningún problema y negociar este tipo de acuerdos. No pierdo margen de acción. Si accedo o si la contraparte gana trato preferencial o no, depende de lo que negocie con respecto a la legislación nacional. Y después está el caso de Chile, que no tiene ningún instrumento que discrimina o una tasa preferencial para unas pymes, pero mínima, ¿no? Que el único país en Sudamérica es Chile, que tiene esa contraparte. Yo no necesito negociar ese acuerdo con Chile. Chile me lo puede dar, pero porque yo no lo quiero negociar. Él no discrimina, entonces yo negociándolo tengo el mismo acceso que tiene todo el mundo, ¿no? Por tanto, las contrapartidas no tiene problema en negociarlo. Yo tampoco tengo tanto interés porque no gano acceso preferencial, lo de siempre, ¿no? En el país que es proteccionista, a mí me interesa tener el acuerdo y tenerlo yo solo para ganar acceso a mercado y vender a precio caro. Pero también es más difícil, la probabilidad de tenerlo es más difícil porque precisamente es proteccionista. O si lo tengo, que me ponga barreras no arancelarias o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. O sea, que el cuadro anterior muestra que más allá de la definición interna entre fomento y eficiencia, es posible negociar acuerdos de contrataciones públicas. Se tienen que negociar con más o menos cuidado, dependiendo de la opción que se haya tomado en materia de legislación doméstica. En el caso de países con gran cantidad de instrumentos aplicados en fomento de la industria nacional, es indispensable el tipo de cláusula que les contaba de la normativa vigente de fijar trato nacional, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Bueno, cuando negocio un acuerdo contigo, te doy el trato nacional, te paso a considerar mexicano. Y ahí te metí para dentro de mi legislación doméstica y te puedo dar todo lo que yo quiera, ¿no? Pero lo puedo negociar. Así fue como México solucionó el tema y empezó a negociar TLC a diestra y siniestra. Claramente, de existir ese tipo de cláusula, es con estos países con quien más ganancia potencial se obtiene de negociar un acuerdo de contrataciones públicas, porque yo estaba fuera del mercado y pasé a estar adentro. La legislación permitía que solo los mexicanos se presenten en las licitaciones. Al tener el acuerdo me puedo presentar, ¿no? Cambia el mercado, se me abrió ese 20%. Con respecto a los países que aplican algunos instrumentos, es posible negociar acuerdos de compras públicas teniendo especial atención en el alcance, las reservas y los umbrales negociados en el acuerdo. Lo que les decía de Colombia y Uruguay, uno puede negociar el acuerdo sin alterar en lo más mínimo, sin necesidad de alterar en lo más mínimo la legislación doméstica. No es verdad que yo negocie un acuerdo de contrataciones públicas y tengo que cambiar la legislación doméstica si no tengo una discriminación horizontal de la forma de Argentina, Brasil, México, Venezuela. No necesariamente tengo que negociar tranquilamente el alcance, las entidades alcanzadas, las reservas, si reservo algún programa, como el programa de compras públicas para el desarrollo, puede ser el caso en Uruguay, etcétera, y los umbrales de a partir de qué monto se aplica la no discriminación. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta por el proceso que se hace aquí para poder llegar a ser proveedor del Estado. Eventualmente se hizo un análisis también de los pliegos de requisitos que se tienen que llenar en cada país respecto a cómo poder llegar a ser proveedor del Estado, porque eventualmente aquí también en una parte de la solicitud hay que llenar información sobre si se es importador o fabricante, y creo que esa declaración ya es un requisito que puede tomarse con doble uso. O sea, eventualmente si soy fabricante, ya corro por un carril diferente, o eventualmente estoy marcado en una casilla diferente a ser importador, y puede ofrecer también resultados para alimentar esto. Y eso no lo vi reflejado en alguna parte, si ese pliego también de condiciones para llegar a ser proveedor del Estado se había considerado. Sí, no se analizó en detalle la legislación nacional de cada país. Sin embargo, no obstante eso, los acuerdos de compras públicas en la materia procedimentales, esas que no entré al detalle, una de las cosas que analiza son los requisitos que se exige para ser proveedor del Estado.
establece que no se puede discriminar. Yo puedo preguntar si uno es importador o producción nacional. El tema es cómo lo uso después. El tema de ahí que estás haciendo es para la preferencia a la industria nacional que tiene Uruguay, pero no necesariamente te deja fuera porque vos elijas importador o producción nacional. Te exige que la redacción sea no discriminatoria, pero yo tengo la potestad de preguntar ese tipo de cosas, ¿no? En la medida que después no sea un criterio de selección. Entiendo tu punto de que en la medida que lo pregunto después puedo ser lo poco transparente como para usarlo para criterio de selección, pero supuestamente los acuerdos me salvaguardan de eso, ¿eh?